gracias por acompañarnos. Hablemos ahora de Cuba. Hemos invitado al opositor cubano Antonio Rodiles. Está nuevamente en el programa. Le damos la bienvenida. Los buenos días. ¿Qué tal, Rodiles? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, Félix, y un saludo también a todos tus seguidores. Muchísimas gracias. A ver, Antonio, la situación en Cuba es insostenible. Estamos con los apagones generales. Yo estaba mencionando anteriormente algo que me parecía parte del realismo mágico. Hace unos días se habló de triciclos eléctricos en la rampa para recoger basura como la solución. Hoy estaba viendo imágenes de que están también utilizando en algunas áreas del interior triciclos para transportar muertos al cementerio. Son cosas realmente que me parecen alucinantes, ¿no? El régimen sigue culpando al embargo, aprueban medidas económicas tardías, con el único fin, además, y lo dicen claramente, de preservar el socialismo. Un discurso que tienen desde hace tiempo, desde el deshielo están hablando de esto, que cualquier cambio, cualquier tipo de flexibilización, entre comillas, que ellos hagan, el fin único es ese, preservar el socialismo. ¿Cómo ves esa situación desde la última vez que hablamos hasta hoy y qué salida le ves a esta crisis? Bueno, Félix, como tú dices, la situación de Cuba es delirante, ¿no? Y evidentemente no toca fondo. Hay un dicho en México que dicen en el fondo y cavando, ¿no? Ujú. Eso es Cuba, en el fondo y cavando, con la certeza de que todo siempre va a ir para peor. Esa es la única certeza que tenemos en Cuba. Todo esto que tú me relatas de los triciclos eléctricos y demás, mira, todo eso se sabe que es puras curitas, puras pantallas, porque realmente la situación de Cuba merece en este mismo momento una especie de plan Marshall para la isla. Y mientras eso no ocurra, todo va a ser en retroceso, ni siquiera detener la crisis. Yo diría en retroceso. Ayer mismo ocurrió otro apagón general. El Ujú. problema es que no, como mismo conversamos la vez anterior, el escenario está peor, pero todavía no hay una salida. Recordemos que desde enero la administración norteamericana estaba anunciando que Cuba es la próxima, Cuba es la próxima, Cuba es la próxima. Lamentablemente ya nos vamos acercando al escenario de noviembre. Ujú. Hoy nuevamente se reanudan el fuego en Irán, o sea, el alto al fuego cesa. Y todo esto y la situación de Venezuela, que no se puede dejar a un lado tampoco, Claro. los terremotos estos han venido a complicar no solamente la situación humanitaria y el desastre que se ha vivido, sino también la situación política venezolana. Dentro de todo eso, por supuesto, el caso cubano sigue atrás en la lista y lo que estamos viendo es un poco más lo voy a decir crudamente, del show y del circo que hemos visto durante muchos años. Esta misma escena que vimos en Naciones Unidas, una escena repetitiva, por una parte el régimen con sus mentiras habituales, ya como se dice en buen cubano, a la careta, y por otra parte la administración norteamericana, si bien señalando, pero no señalando nada nuevo, Félix, y diciendo exactamente lo mismo. Entonces, después que supuestamente se había escalado toda la situación, que ya estaba al punto de romperse, vamos atrás a los mismos discursos, a los mismos intercambios, a las mismas acusaciones, el régimen llevando a votación, muchísimos países en fila con ellos, y te digo, Félix, lo crítico Sí, acá, pero el apoyo ha sido más débil, es cierto, pero el apoyo ha sido más sí, débil. pero Félix, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo? Un grupo de abstenciones, pero ¿hasta cuándo? Y por otra parte, las presiones y la crisis interna sí se la está sintiendo tremendamente la gente. La gente está muriendo, la gente está en una situación de desespero Ujú. y por lo que se puede vislumbrar, yo no creo que antes de noviembre vaya a ocurrir nada. Habría que ver entonces el resultado de las elecciones de noviembre para ver qué ocurre. Y mientras el reality show del cangrejo continúa, te lo digo también con toda crudeza, si del lado de acá se desea reality show, del lado de allá van a dar reality show. Te, Todo te esto interrumpo, te del interrumpo cangrejo ahí, es... Antonio, un segundo. Estás Sí, hablando del tema del cangrejo. Vamos a escuchar una declaración. Esto fue, la embajadora de Cuba fue en Uruguay y habla de nuevo del tema del cangrejo, que parece ser que está un poco como en la línea de sucesión del castrismo. Es una persona que dice que no tiene muchas influencias internamente dentro del gobierno, no ostenta ningún cargo público, pero escuchemos la declaración y vamos a ver qué piensas. ¿Qué rol
tiene el Cangrejo en el gobierno cubano? Bueno, él ha sido el custodio de su abuelo. Así lo conoce el pueblo, así todo lo que lees en la prensa sobre eso y sobre tantas cosas que uno lee, pues bueno, es parte de todo este fenómeno mediático que veníamos conversando. Él tiene ese rol, él es el custodio, diríamos, el parte de la guardia, bueno, el que lidera ese cuerpo con el abuelo, y ya. O sea, pero realmente los medios han hablado, han hablado mucho de ese tema. Indudablemente, si Carlos Guillermo está cerca del abuelo, tiene que haber escuchado de historia y tiene que haber escuchado mucho de la revolución, o sea, debe estar nutriéndose de lo que es lo que significó la Revolución Cubana y todo, porque yo recuerdo a Raúl cuando en la época que él asume, después que Fidel se enferma, con la preocupación que tuvo con la economía de Cuba, con la necesidad. Él decía que a veces en determinados momentos sembrar frijoles es más importante que las armas, la alimentación del pueblo. Y bueno, es de alguna manera, todo, claro que está nutriéndose de todo eso, pero no tiene ningún otro cargo de gobierno, ningún otro cargo. Bueno, lo que habla ya realmente la especulación y lo que se cuenta y lo que se mueven en las redes digitales, ustedes saben que son medias verdades, son manipulaciones. A ver, no quiero hacer una burla de esto, pero entre el bueno, el ya, el que no sabe ni siquiera el nombre real del Cangrejo, en ningún momento lo dijo, está perdida en el ya. Nuestra señora es la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Lisette Pérez, ¿no? Perdón, de Cuba en Uruguay, ahí la tenía. ¿Qué piensas de esta declaración? Félix, todas estas personas también, como se dice en buen cubano, se hacen los chivos locos, ¿no? Todo el mundo sabe exactamente qué significa la familia Castro en Cuba. Es el poder real, tengas o no tengas un puesto. Son los que manejan realmente los presupuestos, los que manejan, detrás de ellos están las armas, están las balas, está el poder. Ellos son simplemente representantes de esa familia y eso es lo que existe en la isla. Ahora, que realmente sea el Cangrejo el que tiene poder para llevar todas estas cosas y todas las negociaciones. Mira, a mí eso también me parece otra fantasía. El poder real en Cuba desde hace años radica en el Alejandro Castro Espín y el círculo que construyó, como lo han dicho muchos funcionarios norteamericanos, en relación a las conversaciones que ellos sostuvieron cuando el deshielo y Obama. Pero yo creo que precisamente, Antonio, ahí está el problema. Yo no creo que la actual administración se sentaría a conversar por un tema de principios con alguien que negoció el deshielo que tanto critica la administración. Lo que pasa, Félix, es que se ha puesto en la mesa un patrón que supuestamente, y eso fue una discusión mía con el secretario Rubio cuando es senador en Perú, hablando de cómo se fracturan estos totalitarismos. Y yo creo que hay un desconocimiento de cómo funcionan, sobre todo, incluso las diferencias entre el caso venezolano y el caso cubano. Y existe como esta novela de que hablando quizás con el Cangrejo, y esto se me ha manejado aquí en el exilio, en la diáspora, hace unas semanas, unos meses atrás, eso ha ido disminuyendo, de que se hablaba con gente que no sabían unos con otros quiénes estaban hablando. Todo eso es fantasía, Félix, porque Cuba y el régimen cubano, el castrismo, para nombrarlo como es, logró de atomizar cualquier vestigio que pudiera haber de elementos individuales o de elementos que no estuvieran bajo el control del régimen. Y sobre todo tú recordarás el escarmiento crudo que se hizo en el año 89. Entonces, el tema del Cangrejo yo creo que es parte de todo esto mediático que sí se vende y ese reality show que se vende, pero al final de la jornada el poder radica en los mismos que ha radicado en los últimos años, ¿no? Entonces, si van a negociar o van a hablar o van a pelearse o lo que sea, van a tener que hacerlo con los mismos que han estado ahí durante tiempo.
Y honestamente, me parece que el régimen está tratando de sacar partido de todo el escenario geopolítico y todas las situaciones que se están dando a nivel internacional, cuando se sigue postergando o totalmente dejando a un lado el apoyo que debería haber a lo que queda de oposición cubana al interior de la isla, al propio pueblo cubano. Y en el programa anterior que me invitaste hablaba yo sobre el tema de Internet, algo que parecía hace 5 años atrás, cuando el 11 de julio, que se podía hacer de forma inmediata, o al menos se manejaba que se podía hacer de forma inmediata, y todavía eso ahora se ha borrado. Félix, preguntémonos por qué ese tema que en algún momento se repetía y repetía en todas las entrevistas, se decía que poniendo esto se lograba darle empoderar al pueblo cubano y más. ¿Cuál sería para ti el porqué? Porque se desea controlar las cosas desde el exterior por control remoto, como mismo está pasando con Venezuela, y eso no funciona, Félix. Antonio, tú, hablando de los escenarios de salidas, ¿tú apoyarías una intervención al estilo Maduro? No estamos hablando de un ataque, no, una intervención quirúrgica como la que se hizo con Maduro en Venezuela, en Cuba. Y también estarías a favor, en un principio, de un tutelaje hasta que haya una transición democrática? Mira, Félix, yo creo que es un tema para analizar con cuidado, porque mira lo que se nos ha dicho con respecto a Venezuela. Yo tengo una lectura muy distinta. Yo creo que lo que está ocurriendo en Venezuela incluso puede ser tan contraproducente que termine atornillando a ese neochavismo por unos cuantos, por un buen plazo hacia adelante. O sea que hay que tener cuidado cómo se hacen estas cosas, porque condiciones un tantito distintas en un inicio pueden llevar a resultados no deseados. En el caso Cuba, la principal debilidad que yo veo es que no hay construido un reemplazo y ni siquiera veo realmente los pasos necesarios para la construcción de un reemplazo. Entonces, de entrada creo que la administración y el gobierno americano no intervendría para tenerse que quedar en tierra y poner hombres en tierra y llevar aquello hacia adelante, digamos, en un periodo 2, 3, 4 años al menos, por la situación que se vive dentro de la isla. Termino ya con esto. Te escucho tu análisis, tus puntos de vista, y vuelvo un poco a la pregunta original. La situación es insostenible. Vemos cómo está viviendo el cubano de a pie. Es un tema de sobrevivencia. Las condiciones son terribles. ¿Qué soluciones hay? No estamos hablando de tutelaje, estamos hablando de una intervención, estamos hablando de un operativo quirúrgico, estamos hablando de una negociación que evidentemente el régimen sigue, como decías tú, utilizo tu palabra ahí, atornillado al poder de que quieren preservar el modelo socialista. Cuando ponemos todo esto juntos, lo que todos queremos es que ese régimen cambie, que ese régimen no esté allí. Y todas las salidas que vemos siempre hay un pero, no hay una luz contundente al final del camino. ¿Cuál sería el proceso? ¿Cuál sería el camino entonces? Bueno, primero el régimen lo que está tratando todo esto del socialismo, tú lo sabes también como yo, Félix, es pura palabrería. De hecho, lo vimos en los años 90, ¿no? Eso de socialismo es solamente palabra vacía. Lo que quieren es mantener el poder. Claro, tener el control del poder. Eso es lo que quieren. Yo creo que hay que buscar qué elementos pueden corroer ese poder, y entre ellos, por ejemplo, te mencionaba todo el tema de la Internet, la comunicación del pueblo, y un trabajo intenso en el apoyo a los grupos, a los pocos grupos que quedan, o a todos los nuevos activistas que puedan aparecer al interior de la isla. Y desde el exterior, Félix, me parece que lo primero que debe ocurrir es que se realice una discusión mucho más clara, mucho más objetiva, un diagnóstico más crudo de la realidad, para que podamos empezar a tener cartas, como ha dicho Trump en repetidas ocasiones. Nosotros los cubanos en este momento no tenemos cartas. Y a mí me parece realmente, hay veces, no te digo que me da gracia, porque no es la palabra que lleva, pero cuando yo veo a los congresistas haciendo malabares para decir algunas cosas y de alguna forma no molestar a la actual administración, o no lanzar ningún término que pueda sonar altisonante, me manifiesta que realmente del lado de acá ahora mismo no tenemos cartas contundentes. Yo creo que hay que ver
cómo tener esas cartas y a partir de eso trabajar, pero sin creer que van a haber milagros. Félix, llevamos muchos años creyendo que va a ocurrir un milagro y lamentablemente los milagros ocurren con muy poca frecuencia. Antonio, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación y también le agradezco a tus oyentes por escuchar.